Hable. Muy buenas noches, estimados maestros. En breve vamos a empezar. Muy buenas noches, estimados maestros. Vamos a proceder a iniciar nuestra charla sobre el uso de herramientas abrasivos para la industria metal mecánica. ¿Cuál es el objetivo de esta charla? Es identificar herramientas abrasivas que disponen en trabajos para la limpieza mecánica y además reconocer herramientas abrasivas
que logren hacer mayor productividad en las operaciones, ¿no? Para esto, para esto, por ejemplo, vamos a trabajar ya sea con unas barras corrugadas o planchas. En este primer módulo vamos a tocar sobre el acondicionamiento de materiales y la limpieza de óxidos y pinturas, ¿no? Para hacer este trabajo de acondicionamiento o limpieza mecánica, vamos a disponer de una lija K200 que tiene un respaldo de tela y grano de óxido de aluminio marrón. Vamos a poner de discos de fibra metalite que sirven para ser usados en una moladora con un plato de soporte, son de un respaldo de fibra y también de un grano de óxido marrón. Los discos flap o discos de laminillas o discos polífanes que todo el mundo los conoce, ya sea con un respaldo de fibra o de plástico para una remoción mayor que una lija, ya que es un trabajo mecánico. Y por último, presentarles la opción de trabajar con discos de Rapid Strip. Discos de una malla de nylon con un grano de abrasivo, ya sea de carburo o cerámico, que nos ayuda a tener una limpieza mecánica más controlada. Esto lo vamos a poder conversar más adelante. Empezamos con lo que es la lija K200. Nuestra lija K200 es una lija de uso manual que tiene un respaldo de tela leve tipo K. ¿Qué quiere decir? Que es un material de tela resistente a la fricción que vamos a generar con el acero. Vale decir, yo podría lijar una madera, sí, pero la madera se recomienda lijarla sobre el papel. ¿Por qué? Porque la resistencia de la madera va a ser menor que el acero. Además, el calor que se genera es menor. Entonces, yo tengo un material como el acero o como el fierro que genera alta resistencia al desgaste. También genera mayor calor en la fricción. Si yo trabajara este material con una lija de papel, podría correr el riesgo de rasgar el papel o de terminar quemando la lija, con lo cual tendría un papel de lija desgranado. El material de tela leve, nos ayuda a poder soportar tanto la alta fricción que debemos a generar por la temperatura, como también del alto poder de desgaste, como mucho poder trabajar muy bien con el poder de remoción que puede manejarse sobre el acero. Tenemos un grano oxidolino marrón que es ideal para trabajar sobre acero, mayormente cuando trabajamos materiales ferrosos, acero oxidable, o inclusive latones o aluminios. Lo más recomendable siempre es trabajar con granos abrasivos de óxido de aluminio. Y por último, tenemos una lija de una camada abierta. ¿Qué quiere decir? Que la densidad que yo manejo en el pliego es mucho mayor que de cualquier otro tipo de lijas. Esto me ayuda a tener una mayor remoción. Vale decir, si yo tuviera una lija con por ejemplo, una lija de grano 60 con una capa abierta, ustedes van a sentir al tacto que es menos agresiva que una lija del mismo grano, del mismo tamaño, grano 60, pero con una capa cerrada. Van a sentir que la de capa cerrada es mucho más densa, mucho más agresiva que la de capa abierta, porque obviamente la densidad o la cantidad de grano abrasivo en el pliego es mucho mayor, ¿no? Para esto ustedes ya conocen la lija, es una lija de pliego que es de 9 pulgadas por 11. El objetivo principal de la lija es hacer una remoción manual leve, ya sea del óxido o la pintura o grasas o impurezas que pueden estar afectando ya sea la barra corrugadas o las planchas, ¿no? También disponemos de los discos de fibra metalite. Estos discos de fibra metalite, en general, son productos que trabajan sobre una esmerilla angular y un plato de soporte. Lo importante del plato de soporte es que nos va a aguantar la alta fricción y remoción que genera la máquina sobre el metal con la lija. Porque si yo usara una lija de papel o una lija de tela, podría terminar rompiéndola. ¿Por qué? Porque la moladora está girando a 8500 si es una máquina moladora de 7 pulgadas o de a 11.000 RPM si fuera una máquina baby para discos de 4,5. Esta alta velocidad puede lograr romper la lija. Por eso que se recomienda usar una fibra sintética, ¿no? Este producto está disponible desde el grano 16 hasta el grano 120. Y, por ejemplo, si queremos lograr una remoción mayor, un mayor poder de remoción, vamos a trabajarla a un ángulo más o menos de 30 grados.
Pero si queremos trabajar a, a darle un mejor acabado a la pieza para poder una mejor limpieza mucho más uniforme y más controlada, vamos a proceder a trabajar bajo 15 grados, ¿no? Como pueden ver ahí en la animación, la idea es remover el óxido, más no afectar el espesor de la plancha, ¿no? Los discos de fibra nos sirven muy bien para lo que es la limpieza de soldaduras, el desbarbado, las limpiezas mecánicas, justo que estamos hablando ahora, y también el acondicionamiento de superficies. Obviamente, si tenemos que limpiar una plancha que estamos recuperando, ya sea del depósito o del patio de labores, obviamente lo que nos va a ayudar mucho es una pieza como esta, porque es una pieza de una sola vida útil. Quiere decir que mayormente es una vida muy rápida de aplicación. También disponemos de los discos flap. Ya mencioné, son discos de láminas, discos de laminillas, discos polifanes, discos de lijas. ¿Qué viene a hacer? Es un plato soporte, ya sea de fibra de vidrio o de plástico, en el cual vienen pegadas hojitas de lija y se montan en una moladora para el trabajo, ¿no? Disponemos de grano 40, 60, 80, en algunos casos, en algunos productos, hasta inclusive grano 120 para un mejor acabado. Este producto, por ejemplo, a diferencia del disco de fibra, digamos, tiene un poder de desbaste o un poder de limpieza mucho mayor. Tanto así, por ejemplo, en la animación de la parte izquierda inferior, que además de llevarnos el óxido, nos vamos a llevar también parte del material, con lo cual afecta sí o sí lo que quiere hacer el espesor. Si, por ejemplo, yo empiezo en una plancha de espesor de media pulgada, posiblemente cuando termine la labor de limpieza con un disco polifan, no va a ser de media pulgada, va a ser mucho menos, porque el polifan va a atacar no solamente al óxido, sino también a la plancha o la plancha base de trabajo, ¿no? En lo que es discos de fibra o discos flap, disponemos de el que ustedes ya conocen, es el disco R822 Evolution, que tiene un respaldo de plástico y doble lengüeta, ¿no? Es un disco plano adicional. ¿Por qué menciono que es un disco plano? Porque este disco tiene la ventaja de este disco es que nos va a dar mucho mejor acabado. Recordemos que cuando hablamos de los discos de fibra metalite, hablábamos de cuando hablamos de un ángulo de 15 grados o menor, mejorábamos el acabado. Y cuando hablamos de un ángulo de 30 grados para arriba, lo que mejorábamos era el poder de remoción. Entonces, este flap, que es un disco plano, nos va a ayudar a trabajar siempre en ángulos de 15 grados, lo cual fomenta el acabado. Pero también recordemos que este disco tiene doble lengüeta, con lo cual el tiempo de vida es mayor, es mucho mayor. Quiere decir que el rendimiento que podamos conseguir es superior a cualquier otro de mercado. Por ejemplo, si un disco flap tengo la costumbre de trabajarlo media hora, este producto podemos llegarlo a trabajar hasta en 45 minutos sin ningún problema. Porque la remoción o digamos, la doble lengüeta va a trabajar para darle mayor rendimiento al producto, ¿no? También disponemos del disco flap R828 o el económico que lanzamos recién el año pasado. Este disco, a diferencia del primero, tiene una sola lengüeta, pero también tiene una forma cóncava. ¿Qué quiere decir que la forma cóncava? Que me va a favorecer trabajar en ángulo de 30 grados para arriba. Por consiguiente, vamos a poder trabajar a mayor poder de remoción. Entonces, ambos discos, por ejemplo, el R822 y el R828, son de un grano llamado circonio, que es una mejora en tecnología del óxido de aluminio que hablamos en el disco de fibra y en la lija de fierro K200. El circonio es una evolución en lo que es grano abrasivo de este producto. Entonces, estos productos, tanto el R822 como el R828 de grano circonio, van a tener un mayor poder de remoción que los explicados anteriormente. Asimismo, el R828, al tener una forma cóncava, va a favorecer lo que es el poder de remoción. Quiere decir que la productividad de la operación va a ser mucho mayor, ¿no? Entonces, si por ejemplo, ustedes maestros están haciendo un trabajo de carpintería metálica, haciendo sillas, haciendo mesas, haciendo estructuras para adornar una casa, preferimos o sugerimos usar el disco de fibra, el disco flap R822, el Evolution. ¿Por qué? Porque va a mejorar el acabado de la pieza. Pero si, por ejemplo, lo que vamos a trabajar son estructuras tijerales, columnas o planchas en general, lo mejor es trabajar con un disco flap R828 porque la operación va a ser mucho más rápida.
Al final de cuentas no nos va a importar mucho el acabado, porque lo que tenemos que hacer es avanzar más rápido. Cuando hablamos de piezas mucho más grandes, el tiempo es muy importante. En cambio, cuando hablamos de una carpintería metálica, presentar un producto, lo más importante siempre va a ser el acabado. Y para eso trabajamos con el disco flap R822 de doble lengüeta de circonio. Adicional a eso, también disponemos de un disco flap superior a los dos hablados. Hablamos del disco Quantum. A diferencia de los otros de los que hablamos, que tiene un grano circonado, acá hablamos de un grano cerámico. Y el cerámico es el top de la cadena en abrasivos. Ya hablamos de la tecnología superior, o que nos va a ayudar mucho a mejorar los tiempos y el acabado de las piezas. Hablamos que el disco flap R822 tiene una forma plana para mejorar el acabado. Y el disco R828 una forma cónica como para poder dar mayor poder de remoción. Este disco flap Quantum tiene una forma cónica. Entonces diremos, ¿me va a ayudar mucho al poder de remoción? Sí, correcto, me va a ayudar mucho a lo que es el poder de remoción. Pero también, por ejemplo, al tener un grano cerámico, va a mejorar el acabado de la pieza, tanto así como un disco plano. Entonces tenemos un producto que nos va a dar un mayor poder de remoción y un buen acabado. Un mayor rendimiento también, porque el grano cerámico, a diferencia del grano circonio, tiene un tiempo de vida mucho mayor, ¿no? Este producto Flap Quantum tiene un respaldo de fibra de vidrio y una sola lengüeta. Entonces, si tengo un disco de fibra de una sola lengüeta con una fibra de vidrio, tiene un precio más accesible. Entonces, recordemos también que es importante que si yo tengo un producto que ya tengo un buen acabado, lo mejor es favorecer la productividad, favorecer lo que es el poder de remoción. Por eso es que este disco es de forma cónica. No lo vamos a encontrar en forma plana, por favor, ¿no? Recordemos que la forma plana siempre va a ser para poder mejorar el acabado. Entonces, los discos flap mayormente me sirven para, mejor, se pueden montar en amoladoras, en amoladoras eléctricas, en neumáticas, mayormente cuando hablamos en amoladoras babies o amoladoras que no sean mayores a 1200 watts, que van a girar a 13.300 RPM, vamos a montar discos de 4,5. Pero cuando hablamos de máquinas mayores, máquinas que van a estar girando a 8.500 RPM, vamos a conversar sobre discos o discos flap de 7 pulgadas. Recordemos que es muy, pero muy peligroso montar un disco flap de 7 pulgadas en una moladora de 1500 watts. ¿Por qué? Porque la velocidad es mucho mayor. Mientras que un disco flap de 7 pulgadas me va a aguantar 8500, la máquina me va a estar dando por lo menos 11.000 o 13.000. Estamos excediendo la velocidad, con lo cual es muy posible, es muy seguro que el disco se vaya a romper y generar un incidente de seguridad. Inclusive podemos generar algunos incidentes mortales si no sabemos usar adecuadamente la herramienta. La aplicación es para eliminar soldaduras, desbarbados, limpieza, acabado de superficies metálicas, ¿no? Eso es muy, pero muy importante. Para trabajar sobre materiales tipo acero inoxidable, acero al carbón, hierros fundidos en general y aluminio, ¿no? También vamos a conversar un poco sobre, por ejemplo, los Rapid Strip. Pero antes de conversar sobre Rapid Strip, vamos a responder la pregunta de la señorita Daisy Torres, si estos productos se pueden usar sobre madera. Sí, tanto el disco flap R822 como el disco flap R828 se pueden usar sobre madera. No hay ningún problema. Recordemos que el grano circonado puede trabajar, a diferencia del aluminio que lo sugerimos para metal, el grano circonado lo podemos usar también para lo que es piedras, mármol, granito, madera, acero inoxidable o acero, inclusive acero metalizado, que también se usa mucho, ¿no? El disco, acá nos pregunta la señorita Rebeca Guevara si el disco Flap Quantum es para la industria y por qué. Mayormente nosotros podemos sugerir que el disco Flap Quantum, si tenemos una obra en la cual vamos a requerir o vamos a trabajar con mucho tonelaje, lo mejor es trabajarlo con disco Flap Quantum. ¿Por qué? Porque el rendimiento por pieza va a ser mucho mayor. El poder de remoción va a ser mucho mejor. Entonces tenemos un disco Flap que nos va a ayudar mucho a trabajar más piezas en menos tiempo. Eso es lo que nos ayuda a trabajar un producto de mejor tecnología como son los discos Flap Quantum. Acá nos preguntan, la misma cita de Daisy Torres, qué discos de soporte se usan para lo que son discos de fibra. Mayormente los discos de soporte pueden ser de plásticos y estos pueden ser rígidos o blandos. ¿Cuál es la diferencia entre usar un disco
un plato de soporte rígido o un soporte blando, mayormente va a ser por la operación. Los discos de soporte rígidos mayormente se usan cuando queremos biselar o trabajar sobre grandes superficies, grandes áreas. Y los discos flexibles nos van a ayudar mucho a trabajar sobre, por ejemplo, una limpieza mecánica para borrar soldaduras, limpiar la limpieza de escorias de soldadura, remoción de pintura y demás. Entonces, cuando queremos acondicionar una superficie, trabajamos con un soporte rígido, y cuando queremos limpiar, un soporte más blando. Entonces, continuamos, ¿no? En la limpieza mecánica ya hablamos de lo que son la lija K200, los discos de fibra metalite, el F224, el F227 y los discos flap. Ahora les quiero presentar a ustedes una nueva oportunidad, que son los Rapid Strip. ¿Por qué les hablo de una nueva oportunidad? Estos discos Rapid Strip mayormente nos va a ayudar mucho a lo que es una remoción controlada, una limpieza mayor controlada. Ustedes pueden ver a la mano izquierda una superficie lijada, que tiene unos picos y unos valles muy irregulares. Entonces, el acabado que nos va a dejar va a ser, digamos, mucho más rayado, de una forma de decirlo. En cambio, con una superficie de un Rapid Strip, los picos y valles son más controlados, son mucho más chicos, con lo cual tengo un acabado mucho mejor. Esto me sirve mayormente, ¿por qué? Porque la malla de nylon se comprime y se expande, permitiendo que el grano abrasivo tome siempre contacto con la superficie, sin que pueda penetrar o que sea invasivo sobre el material base. Vale decir, por ejemplo, yo tengo acá pues una lija. Ustedes pueden ver que en la lija o el disco flap o el disco de fibra, el grano está expuesto. Esto tiene mayor penetración y no puedo controlar la penetración del grano sobre la pieza, con lo cual genero estos valles de acá. En cambio, en el Rapid Strip, una malla de nylon, el grano está oculto dentro de la malla y funciona como un amortiguador. Quiere decir que en un momento va a subir y en un momento va a bajar, con lo cual voy a generar una remoción o una limpieza mucho más controlada. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una superficie, perdón, disculpen. Yo tengo una superficie, por ejemplo, y vamos a hablar en este caso puntual sobre el Rapid Strip de carburo. Lo que me va a ayudar mucho el Rapid Strip de carburo es que tengo una malla más abierta, un grano de carburo, con lo cual voy a poder trabajar, por ejemplo, se recomienda, se quiere mucho trabajar en lo que es la tunería automotriz, porque puedo trabajar con masillas, porque la masilla no va a tupir el producto, o la pintura similar al esmalte tampoco va a tupirlo, pero lo que va a hacer es que el grano siempre esté trabajando. Tanto así, por ejemplo, que, un ratito, por favor, que lo que me va a permitir es poder remover óxidos como en el video sin tener que atacar la superficie. Ustedes se acuerdan cuando hablamos de los discos flap que decíamos que además de remover el óxido podían remover parte del material, y que si empezamos una plancha de media pulgada, al terminar la operación vamos a terminar con un espesor mucho menor. Los discos de Rapid Strip, en este caso Rapid Strip carburo, va a remover el óxido, la pintura o la masilla sin tener que ser invasivo o penetrar la superficie. Vale decir que si yo empiezo en una plancha de media pulgada, terminada la operación, voy a poder trabajar nuevamente con una plancha de media pulgada. No voy a tener que marginar o perder espesor, ¿no? También disponemos del disco de Rapid Strip Blaze, que es de urano cerámico. A diferencia del primero, que hablamos de urano de carburo, acá hablamos de un urano cerámico que tiene un tiempo de vida mayor, casi por 2 que el de carburo. Vale decir, si el Rapid Strip de carburo me puede llegar a limpiar 5 metros cuadrados de superficie, con el Rapid Strip Blaze podré llegar a limpiar hasta 10 metros cuadrados sin ningún problema. Tiene mayor tiempo de vida, mayor poder de remoción. O sea, quiere decir que el poder de corte que tiene el grano cerámico es mucho mayor que el de carburo. Igual, funciona similar al anterior. Lo que queremos comprobar acá es que va a remover sin tener que afectar, digamos, la superficie. Vale decir, si lo que queremos es trabajar sin tener que alterar las dimensiones iniciales, esta es una buena alternativa, una buena opción. ¿Por qué? Porque no nos va a generar distorsión en las medidas. Vale decir, si tengo que hacer una estructura que tiene que tener ciertas medidas y obviamente en la limpieza voy a tener que alterar las dimensiones,
porque la limpieza con Polifan o con disco de fibra me va a terminar comiendo pulgadas más, pulgadas menos, milímetros más, milímetros menos, este producto no lo va a hacer, ¿no? Una ventaja importante de este producto es que una vez que yo puedo, digamos, limpiar la superficie y la tengo que volver a pintar, lo puedo hacer sin tener que hacer una operación adicional. Mayormente cuando yo quiero pintar una superficie, limpio y luego tengo que acondicionar con una lija o con disco flap la superficie para poderla pintar. Aquí no. Este producto me va a poder trabajar, me va a poder limpiar, remover las impurezas y me va a dejar la superficie semi rayada. Ideal, con un perfil de anclaje ideal para poder trabajar nuevamente sobre la pieza para poderla pintar, ya sea con pintura de spray, con pintura epóxica, pintura tipo esmalte, sin ningún problema, ¿no? Entonces, quería, antes de continuar, algunas preguntas, por ejemplo, me dice acá el señor Ever Puentes si puedo remover pintura de un auto y si esta afecta la lámina con los discos Rapid Strip. Como mencioné, si vamos a limpiar lo que es la tonería automotriz, yo recomendaría usar el Rapid Strip de carburo. ¿Por qué? Porque la malla es más abierta. La pintura en un auto es mucho más densa. Y además podemos poder trabajar y encontrarnos con masilla. Tanto en la pintura automotriz como en la masilla pueden terminar embotando un producto. Entonces, yo tener un Rapid Strip de carburo que tiene una malla más abierta, tanto la pintura como la masilla puede escapar por los huecos de la malla y sin ningún problema no se va a embotar. Podemos tener una limpieza mucho mayor, ¿no? El señor Marco Macedo me dice si el Rapid Strip Blaze, el naranja, lo puedo ¿cuál es la diferencia entre el Rapid Strip Blaze con el Rapid Strip de carburo? Bueno, mayormente el tiempo de vida, como digo, el tiempo de vida casi el doble, lo duplica, el poder de corte es mucho mayor y sobre todo el acabado va a ser también, digamos, va a tener mucho mejor acabado un producto trabajado con Rapid Strip Blaze que con Rapid Strip de carburo. El señor Elvis Antonio me pregunta si se puede trabajar una moladora normal o con baja velocidad. Todos los productos que hemos mencionado, todos los productos, tanto el disco de fibra, como los discos polifanes, como los discos Rapid Strip, se pueden trabajar a la velocidad que la máquina da. Vale decir, todos los discos de 4,5 van a trabajar sin ningún problema a las RPMs que la máquina da, casi los 13.000 RPMs. Los discos flap de 7 pulgadas o los Rapid Strip de 7 pulgadas van a trabajar a la velocidad de la moladora de 7, 8.500, sin necesidad tanto en el 4,5 como en 7 en reducir esta velocidad. El señor Henry Hilario me pregunta, ¿qué disco recomienda para acero inoxidable? En verdad, todos estos productos que hemos hablado, la lija K200, el disco de fibra metalite, los discos flap y los discos Rapid Strip, pueden trabajar en acero al carbón, en acero inoxidable, en latones, en aluminio, sin ningún problema, sin afectar, digamos, el acabado de la pieza, porque lo que tenemos acá es limpiar, y para limpiar obviamente no queremos manchar ni ensuciar nuevamente. Entonces, por ejemplo, el acero inoxidable es muy delicado a veces y nos corremos el riesgo de poderlo quemar o dejar manchas. El disco de fibra metalite, el Rapid Strip o los discos flap no van a correr el riesgo de poder manchar la superficie. Vale decir que van a poder dejarla, no la superficie blanca para poder trabajar sobre las piezas sin ningún problema. El señor Johnny Villa me pregunta si se puede usar los productos en condiciones en donde hay agua. En verdad no es recomendable porque recordemos que trabajamos con máquinas eléctricas, ¿no? Entonces, un cortocircuito o un cable mal empalmado o un cable descubierto o una máquina en mal estado puede generar un corto y podemos corrernos el riesgo de poderle ejecutar. Mayormente el tema va por la máquina eléctrica más que por la máquina abrasiva, por la herramienta abrasiva. La herramienta abrasiva no hay ningún problema que puedes, o sea, la lija K200 la podemos trabajar sobre ahora sí, pero ¿qué pasaría? Si la idea es remover el óxido y voy a trabajar en condiciones de lluvia, voy a nuevamente oxidar la pieza, entonces no sería lo ideal, ¿no? O sea, si podemos trabajar bajo la forma de bloquear el agua, mucho mejor, ¿no? Porque la idea es limpiar de óxidos, limpiar pinturas y demás. Eh, el señor Joel Cardoso Pilca habla sobre el poder,
hablas de poder de corte. El Rapid Strip desgasta el material, entonces, como mencioné, la ventaja de trabajar con el Rapid Strip es que yo voy a poder remover solamente lo que yo quiero remover. Quiere decir que si yo quiero remover el óxido de la pintura, lo voy a remover sin necesidad de alterar el espesor de la plancha. El Rapid Strip va a tener una remoción controlada. El disco flap tiene un poder de remoción mucho mayor, pero también al ser una lija tiene una remoción no tan controlada, que me puede afectar el espesor inicial de la plancha, ¿no? El señor Eduardo Pinares me pregunta, buenas noches, disculpen, ¿qué disco Polifan recomienda para acabados en tubos metálicos como barandas? Podemos trabajar con el disco flap de grano 120, el R822 Evolution de doble lengüeta en el 120, que nos va a dejar un buen acabado. Pero nosotros manejamos una línea de discos de material tejido, que son los discos Rapid Prep de Vortex, que más adelante vamos a dar una charla sobre eso, que nos va a conversar mucho sobre cómo darles acabados mejor en lo que es acero inoxidable. O sea, inclusive con esa línea podemos llegar a trabajar en lo que es acabado tipo de espejo sin ningún problema. Pero eso va a ser otra charla que la vamos a ver más adelante. Disculpe, señor Eduardo. El señor Elías Montes Tarazona me pregunta, ¿cuál recomienda usted para sacar la pintura en puerta galvanizada? Si lo que no queremos es afectar el galvanizado, si lo que queremos mantener galvanizado, yo recomendaría trabajar con el Rapid Blaze, ¿no? Porque el Rapid Blaze, el grano del Rapid Blaze es mucho más blando que el galvanizado. Entonces, al ser más blando, no va a afectar mucho el cincado o el galvanizado que tengo cubierto en la plancha metálica. Si yo trabajara con un disco flap, que es mucho más duro por la lija misma, voy a tener a afectar el galvanizado y lo puedo remover. Con un disco de metalite, lo mismo. Es un disco mucho más duro, mayor poder de remoción, que voy a tener a afectar el galvanizado y también lo voy a remover. Me preguntan acá si los discos Rapid Strip son mejor, ¿es una mejor alternativa que usar removedor de pintura? Sí, correcto. Porque cuando usamos removedor de pintura, tenemos que usar un removedor, que es un químico y una espátula para levantar la pintura. Y una vez que yo trabajo una vez que yo pude limpiar toda la pintura de la superficie, tengo que darle un perfil de anclaje. Quiere decir que voy a pasar una lija para darle rugosidad y para volver a pintar. El Rapid Strip me va a remover la pintura, me la va a sacar sin ningún problema y me va a dejar un perfil de anclaje, una rugosidad óptima para volverlo a pintar. Es más, ese tema va a ser visto en la siguiente semana. Entonces, al señor Percy Joel le recomendaría que mejor también asistan a una charla de la próxima semana para poder tener este tema mucho más claro. Y una última pregunta, me preguntan, buenas tardes, el señor Carlos Alarcón me pregunta, buenas tardes, ¿qué disco recomienda para limpiar el óxido de las varillas corrugadas? Si lo que queremos trabajar es varillas corrugadas, podemos trabajar, mi primera opción sería trabajar con un disco, con una lija, porque la lija se va a poder amoldar a la circunferencia de la varilla y poderla remover. Pero si queremos trabajar algo mucho más rápido, mucho más veloz, yo recomendaría trabajarlo también, por ejemplo, con un disco flap R822, ¿no? ¿Por qué el R822 y no el R822, el R828? Porque el disco flap R822, el Evolution de doble lengüeta, va a mejorar lo que es el acabado de la pieza. Entonces, obviamente, lo que quiero evitar es remover el corrugado de la barra. Entonces, este disco Polifan de doble lengüeta plano me va a evitar remover esta barra corrugada, las corrugadas de la barra. Entonces, señores, solamente para acabar, hacerles mención de que se les va a mandar un link para poder responder algunas preguntas, para que puedan tener su certificado. De antemano, darles gracias por la sexta charla que estamos realizando. No se pierda que más adelante vamos a continuar con estas charlas. Sobre todo, por ejemplo, el siguiente tema, como les mencioné, va a ser la limpieza
o la restauración de rejas metálicas, donde vamos a poder trabajar mucho más, vamos a poder hablar mucho más sobre estos productos, complementando la información que hemos recibido el día de hoy. Señores, muchas gracias, un gusto y nos vemos a la próxima.